Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar sobre las nuevas versiones del amplificador ya muy conocido Bass 400 de Taramps. Este es un amplificador hecho exclusivamente para uso en bajos. Así tienes 400 watts RMS, ya conocido en la versión de 2 ohmios, pero ahora tenemos en las versiones de 1 ohmio y de 4 ohmios. Entonces ahora tenemos las versiones completas, así tenemos 1 ohmio, 2 ohmios y 4 ohmios para los amplificadores Bass 400. Este es un amplificador completo para sus bajos donde tenemos muchos ajustes. También tenemos entradas de baja impedancia y entradas RCA. Es un amplificador de 400 watts RMS, así puede ser usado con bajos de varios tipos de impedancia. Vamos a ver sus detalles de estas nuevas versiones y también ver cómo podemos usarlo. Vamos a ver. Bien amigos, como podemos ver aquí en detalles, este es el amplificador Bass 400 de Taramps en la versión de 1 ohmio, que es compatible ya con el Monitor Level Remote de Taramps para tenermos el control de los bajos a tu mano, ¿ok? Pero vamos a ver algunos detalles importantes de ello. Vamos a empezar exactamente por el panel de alimentación y de altavoces, donde podemos ver que ahora tenemos conectores con tornillos Allen, ya más robustos para cables más espesos, donde podemos usar en mínimo cables 9 GAUG, pero podemos usar también de 8 GAUG. Y aquí en la salida del speaker de los altavoces podemos usar aquí cables también muy espesos, ¿ok? Este es un amplificador de 400 watts RMS a 14,4 voltios, así entonces en mínimo tenemos que tener acerca de 20 amperios hora en batería, pero para uso normal en los autos podemos usar en la batería de 40 amperios, ¿ok? Ya en el panel de ajustes y entrada de audio tenemos muchos puntos importantes aquí. Aquí tenemos la entrada de baja impedancia, ya con accionamiento automático, entonces podemos usar en los estéreos originales. Aquí la entrada RCA, que puede ser de 0,2 voltios hasta 4 voltios RMS, muy importante este punto. Aquí su ajuste de ganancia para lo mismo punto de 0,2 voltios hasta 4 voltios RMS. La respuesta de este amplificador va desde 8 Hz hasta 250 Hz, entonces es un amplificador experto para uso en bajos. Aquí entonces tenemos el subsónico, su RayPass, donde podemos ver exactamente las frecuencias que estamos a empezar la respuesta. Entonces podemos empezar en 8 Hz y podemos ajustar hasta 30 Hz, ¿ok? Ya su low pass hasta el máximo de la respuesta del amplificador. Donde termina la respuesta podemos empezar aquí el ajuste en 55 Hz hasta 255 Hz, donde también podemos ver las frecuencias aproximadas aquí en el panel, ¿ok? Aquí tenemos el ajuste del Bass Boost, así la frecuencia central del Bass Boost de 35 hasta 55 Hz. Y aquí el Boost, la ganancia, que es de 0 dB hasta más 12 dB variable, ¿ok? Todos los ajustes son variables. Aquí, un punto nuevo es exactamente el uso del Monitor Level Remote, donde aquí, como el amplificador no tiene clip y la indicación de protección, solamente el LED de on-off va a encender, ¿ok? Pero el control del volumen
del amplificador está aquí. Y solamente usar el conector. Entonces, listo la instalación del monitor level remote, que es vendido en separado. ¿Ok? Este es un amplificador que puede ser usado en un bajo de 200 watts RMS hasta 400 watts RMS, siguiendo su impedancia. Así podemos usar en la versión de 1 ohmio, podemos usar en un barro de 200 watts RMS hasta 400 watts RMS, bobina doble de 2 ohmios. En la versión de 2 ohmios podemos usar el amplificador en un bajo doble bobina de 4 ohmios o en un bajo bobina sencilla de 2 ohmios. Y en la versión de 4 ohmios podemos usar en un bajo doble bobina de 2 ohmios o en un bajo de bobina sencilla de 4 ohmios. ¿Ok? Bien amigos, como vimos, es un amplificador que podemos usar principalmente para los bajos del auto. Tenemos ajustes de high pass, low pass, tenemos ajustes de bass boost, podemos usar en los estéreos originales, en estéreos aftermarket, que también podemos usar aquí en las versiones de 1 ohmio y 4 ohmios. Podemos usar el monitor level remote, así tenemos el control de los bajos a mi mano. Y es un amplificador muy robusto para uso en un sistema de alta calidad sonora. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!